Dicen que la familia es un refugio, el lugar donde nada malo debería pasar, pero hay hogares donde el peligro no entra, ya vive ahí. Padres que desvivieron a sus hijos en casos diferentes, hijos que desvivieron a quienes les dieron la vida, o parejas que confunden amor con control. Estas son historias reales de familias rotas desde adentro, de familias que esconden el terror detrás de la puerta. La frialdad de la mentira que rodeó este suceso, una madre llega desesperada, en un estado de pánico, una escena difícil de entender. En su auto sus 3 hijos heridos por ataque de bala, pero uno de ellos ya no tenía vida. Diane Downs. El 19 de mayo de 1983, en Oregón. La versión de Diane Downs dijo que un hombre desconocido la detuvo en la carretera, intentó robarle el coche y al resistirse, disparó contra sus hijos. La historia parecía aterradora y creíble, pero algo no encajaba. Los médicos y la policía notaron, su actitud era extrañamente calmada. No mostraba la desesperación esperada. Su relato tenía inconsistencias. Se decía que su reacción no era como una madre que acababa de perder a un hijo. Investigación. La policía comenzó a profundizar, no había evidencia del supuesto atacante. La escena no coincidía con su versión. Su historia cambiaba con el tiempo. Además, surgió un dato clave: Diane tenía una obsesión con un hombre. Ese hombre no quería hijos, no quería una relación con ella si los niños estaban presentes. Esto se volvió relevante para la investigación. Los investigadores concluyeron que no hubo ningún atacante. Diane llevó a sus hijos a un lugar apartado, les disparó ella misma, después, condujo hasta el hospital para fingir el ataque. Juicio. En 1984, fue declarada culpable. Condenada a cadena perpetua más años adicionales. Durante el juicio, mantuvo su historia, mostró poca emoción, incluso sonreía en momentos inapropiados. El testimonio clave fue una de sus hijas sobrevivientes. Cuando pudo hablar, dio detalles que contradijeron la versión de Diane, lo cual fue de gran ayuda para confirmar la verdad. Lo más perturbador, disparó a sus propios hijos. Inventó una historia para encubrir su comportamiento frío durante todo el proceso. Conclusión: el motivo de una relación amorosa. El caso muestra algo inquietante, hasta dónde puede llegar una persona por obsesión, y cómo alguien puede intentar reescribir la realidad, incluso después de algo tan grave. La desesperación por un rapto llegó a la policía a poner una denuncia por el robo de su automóvil, pero dentro de él iban sus 2 hijos. Susan Smith. El 25 de octubre de 1994, en Carolina del Sur, Susan Smith denunció que había sido víctima de un robo. La versión que dio a las autoridades fue que un hombre afroamericano la interceptó, le robó el auto, pero dentro de él iban sus 2 hijos, Michael de 3 años y Alex de 14 meses. La denuncia causó una conmoción inmediata, el caso explotó en medios de comunicación, se organizó una búsqueda masiva, la policía movilizó recursos. La madre aparecía llorando en televisión pidiendo ayuda, todo el país seguía el caso. Con el paso de los días, el caso comenzaba a tener dudas. No había evidencia del secuestro, la historia que contaba Susan ya mostraba tenía inconsistencias, la policía comenzó a dudar. Además, su relato reforzaba un estereotipo racial, lo que generó mucha polémica. Confesión. Después de 9 días, Susan dijo la verdad, no pudo sostener más la mentira, confesó que ella misma había dejado el coche en una rampa, con sus hijos dentro, y lo empujó hacia un lago. El auto se hundió en el lago John D. Long. Los niños perecieron, ahogados dentro del vehículo. El acto fue planeado, no un accidente, como ya se había dado en una ocasión. Nuevamente, la razón principal fue que Susan tenía una relación con un hombre, él no quería hijos, ella pensó que desviviendo a los pequeños podría seguir con él. Juicio. En 1995, fue declarada culpable. Condenada a cadena perpetua, evitó la pena de muerte. Lo más perturbador del caso, fingió durante días ser una madre víctima, manipuló la opinión pública, involucró falsamente a otra persona inocente, planeó la ultimación de sus propios hijos, hasta que la máscara cayó. El caso de Susan Smith muestra cómo la manipulación emocional puede engañar a millones.
Los prejuicios pueden ser usados para desviar sospechas y cómo una historia pública puede esconder una verdad mucho más oscura. Imagínate por un momento llegar a tu casa, después de un viaje todo en silencio, hasta el momento todo se encuentra bien, tus hijas duermen, o al menos eso parecía, pero después dentro de esa casa sucede algo irreversible. Chris Watts. Shannon Watts, quien había regresado de un viaje esa madrugada, sus hijas, Bella y Celeste, dormían, horas después. Shannon no respondía mensajes, una amiga preocupada llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, el auto de Shannon estaba ahí, sus cosas seguían intactas, pero no había rastro de ella ni de las niñas. Chris Watts llegó poco después sin entender qué sucedía en su casa. La actuación fue creíble. Días después, Chris Watts apareció en televisión, pidiendo por el regreso de su familia, pero ahora se le veía más calmado. Usando sus propias palabras dijo frente a las cámaras: si están ahí, por favor regresen, pero su lenguaje corporal decía otra cosa, sonrisa nerviosa, mirada vacía, cero desesperación real, algo no encajaba, su mentira tenía grietas en su historia. La policía comenzó a investigar, descubrieron, tenía una relación con otra mujer, quería una vida nueva. Había mentido en varios detalles. Y luego, el polígrafo falló. Interrogatorio. Al no poder sostener la mentira intentó culpar a su esposa, dijo que Shannon había lastimado a las niñas, y él, en un ataque de ira, perdió el control y terminó con su vida, pero la verdad era mucho más oscura. Cuando cayó la máscara no tuvo otra cosa que decir la verdad, finalmente confesó todo. Esa madrugada, desvivió a Shannon Watts, con sus propias manos, pero sus hijas aún estaban vivas y presenciaron parte del horror. Las subió al coche junto al cuerpo de su madre, condujo hasta un sitio aislado, ahí terminó con la vida de sus propias hijas. Las niñas fueron encontradas sin vida en un campo petrolero. Shannon, enterrada en una tumba poco profunda, las niñas dentro de tanques de petróleo, como si quisiera borrar todo rastro, no como si quisiera, no quería dejar rastro alguno de lo que alguna vez fue su familia. Su locura momentánea, fue decisión. Chris quería empezar de cero, sin responsabilidades, sin familia, sin pasado, pero eligió el camino más aterrador posible. En noviembre de 2018, Chris Watts fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de salir. Fingió ser un padre preocupado frente a cámaras, sus hijas confiaban en él hasta el final, planeó todo con frialdad, después intentó culpar a su propia esposa. Este caso no solo da miedo por lo que pasó, sino por lo que demuestra. El peligro no siempre viene de afuera, a veces se esconde detrás de la puerta. Miedo, solo grita, al fin nadie te escuchará.